La migraña es un desorden neurológico que se manifiesta en un dolor de cabeza intenso o grave. Es una enfermedad extremadamente incapacitante y puede acompañarse de vómitos, intolerancia a la luz y al sonido, etc. Según la OMS, la migraña es la octava enfermedad más incapacitante de la humanidad en días de capacidad por años vividos. ¿Qué es la migraña? La migraña, jaqueca, es un desorden neurológico que se manifiesta en un dolor de cabeza intenso o grave, lo que hace que sea una enfermedad extremadamente incapacitante para las personas que la sufren. Afecta a la parte frontal o a toda la zona del cráneo y se presenta en forma de crisis o ataques. Puede ir acompañada de otros síntomas. Estas crisis pueden presentarse de forma episódica. Cuando el dolor aparece hasta 9 días al mes, hablaremos de crisis episódica poco frecuente, o bien de episódica muy frecuente si hay dolor entre 10 y 14 al mes. Crónica. Cuando hay 15 o más días de crisis al mes. Tipos de migraña. Migraña sin aura. Provoca un dolor muy fuerte, por lo que interfiere en la actividad habitual, y sus principales síntomas son dolor en un lado de la cabeza, aunque en algunos casos puede expandirse por toda la cabeza. En algunos casos, es un dolor pulsátil, se sienten los latidos del corazón. Con menor frecuencia, el dolor puede presentarse en el cuello o en la mandíbula. El dolor aparece de forma espontánea y suele durar más de 4 horas y menos de 3 días. En niños y adolescentes los ataques pueden durar menos de 4 horas. La actividad física y el movimiento de la cabeza empeoran el dolor. Puede provocar intolerancia a la luz, fotofobia, a los sonidos, fonofobia, y a los olores, osmofobia. También náuseas y vómitos. La migraña sin aura es la forma más frecuente de migraña. Migraña con aura. Se distingue de la migraña sin aura por la aparición de otros síntomas, aura, que pueden afectar a diferentes sentidos, vista, tacto o lenguaje. Estos síntomas a menudo son previos al dolor y, con menor frecuencia, pueden aparecer durante o tras el dolor. Tipos de aura. Aura visual. Aparecen destellos luminosos en el centro del campo de visión, que se desplazan a un lado en zigzag. Es la más frecuente. Aura sensitiva. Suele iniciar con hormigueos en la punta de los dedos de una mano, ascender hasta el hombro y finalmente manifestarse en la comisura de boca y lengua. Es la segunda más frecuente. Aura del lenguaje. Provoca dificultad de comprensión del lenguaje o para articular palabras. Suele aparecer junto a los síntomas visuales o sensitivos. Es poco frecuente. Otros tipos de aura menos frecuentes. Aura retiniana, igual al aura visual, pero con afectación de un solo ojo. Aura del troncoencéfalo, se caracteriza por síntomas visuales, sensitivos o del lenguaje. Aura motora, provoca una parálisis temporal parcial o total de un lado del cuerpo y una alteración de conciencia que puede prolongarse durante 24 horas. La migraña con aura afecta a entre un 15 y un 30% de las personas que sufren migraña. Puede producirse junto a otros tipos de aura. Migraña menstrual. Se relaciona con la bajada brusca de los niveles de estrógenos, que suele producirse justo antes de la menstruación. Suele iniciarse con la primera regla, pero puede mejorar o desaparecer durante el embarazo o la menopausia. Sin embargo, los tratamientos hormonales, píldora anticonceptiva y sustitutivos hormonales, pueden empeorarla. Existen dos tipos de migrañas menstruales. Migraña menstrual pura,
Ataques de migraña que ocurren durante el día 1 de sangrado más menos 2 días. Migraña relacionada, migraña menstrual pura que puede coexistir con episodios de migraña en otros momentos del ciclo. Síntomas de la migraña. El dolor agudo, profundo y pulsátil, como si estuvieran dando golpes en la cabeza. Solo afecta a la mitad de la cabeza. En algunos casos puede aparecer en la parte frontal o bien en toda la zona craneal gradual, ya que se inicia de forma leve y aumenta a medida que pasan las horas. La luz, el ruido y los movimientos suelen empeorar el dolor. El mismo dolor puede durar desde horas hasta 2 o 3 días. También te puede provocar lagrimeo, hipersensibilidad a los olores, congestión o descarga nasal, náuseas o vómitos, intolerancia a la luz, fotofobia, fobia a los ruidos fuertes, fonofobia. Causas de la migraña. El origen de la migraña es una combinación de factores ambientales y genéticos. Algunas familias son especialmente propensas a sufrirla y la genética influye en el tipo de migraña que sufren las personas afectadas. Variantes genéticas comunes. Estudios científicos han identificado distintas variantes genéticas muy importantes en la multiplicación de las migrañas en una misma familia. Por ejemplo, 3 genes mendelianos asociados a la migraña hemipléjica, una forma grave de migraña, y, con mayor relevancia, la herencia poligénica, que supone la intervención de un grupo de genes específicos con diferentes versiones, alelos, que interactúan entre sí para provocar la manifestación de esta enfermedad. Además de los factores genéticos, también pueden dar lugar a una crisis estos factores psicológicos, estrés, ansiedad y depresión. Malos hábitos del sueño, dormir mucho o poco. Deshidratación. Es importante beber suficiente agua para mantenernos hidratados, pues la deshidratación puede desencadenar episodios de migraña. Hormonales, menstruación u ovulación. Dieta. Por malos hábitos dietéticos como el exceso de alcohol o cafeína, comidas con nitritos, aspartamo y glutamato monosódico. Saltarse las comidas, tener sensación de hambre, tener bajos los niveles de azúcar en sangre, etc. Farmacológicos, nitroglicerina, estrógenos, analgésicos. Cambios bruscos en la actividad física. Dolor de cabeza o cervical, de otro origen. Cambios en el ambiente, cambios estacionales o de tiempo, cambios de presión atmosférica. Estímulos sensoriales. Estrés visual como consecuencia de la luz solar, la exposición prolongada ante la pantalla del ordenador u otras luces intensas o intermitentes. Olores fuertes, como el del perfume, el incienso, los productos de limpieza, el humo del tabaco o la contaminación. Ruidos fuertes o constantes. Diagnóstico de la migraña. No existe una prueba específica para diagnosticar esta patología. Para confirmar si tienes migraña, tu médico analizará tu historial clínico, anamnesis, zona y tipo de dolor. Presencia de otros síntomas como náuseas o vómitos, molestias de la luz, sonidos, olores, etc.